venía a mi corazón mientras estaba ahí sentado, dos hermanos, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo, ellos estaban predicando la palabra en una ciudad con poder, había grandes milagros, había grandes prodigios que Dios, por su misericordia y para manifestarse al mundo y que reconocieran que venían de parte de Dios, ellos podían hacer. Entonces las personas, los hombres de aquella ciudad, vinieron y querían adorarlos como dioses. Y ellos decían, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, si nosotros tenemos algo, no es por nuestra misericordia, levantar. Incluso se postraron de rodillas delante de ellos y ellos decían, levantaros, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, esto no proviene de nosotros, esto es Dios quien lo está haciendo, y que tenéis que darle la gloria y la honra no es al hombre, no es a Dios, no esperéis nada de nosotros porque nosotros no tenemos nada para darnos, y este es el espíritu del cristiano, nosotros no tenemos nada. Si tenemos algo es por la misericordia de Dios, porque Dios ha tocado nuestras vidas, nos ha transformado y nos ha cambiado. Amén. Y la palabra que quiero compartir hoy con vosotros es precisamente la confianza en el Señor. ¿En qué o en quién confiamos? Hay muchos aspectos, hay muchas formas, pero no podemos ir por todas, ¿no? Pero sí podemos algunas, ¿no? En San Lucas, capítulo 12, versículo 15, dice la palabra que la vida del hombre no consiste, que nos guardemos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que poseamos. En el Evangelio de Lucas encontramos una historia. La heredad de un hombre había producido mucho fruto, y este hombre se hizo inmensamente rico, y él pensaba, bueno, pues como soy tan rico, voy a guardar cosas para el día de mañana. Y empezó a acumular tesoros, empezó a acumular. Y esa misma noche vinieron y le dijeron, necio, esta noche te van a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién va a ser? Quiere decir, no pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en la riqueza, es una de las cosas que quiero compartir. En el verso 20, en el 21 dice, de esta misma historia, así es el que hace tesoro para sí, y no es rico para con Dios. ¿Cómo es? Como este hombre que murió rico, pero fue para el infierno, porque no buscaba la voluntad de Dios y era miserable para con Dios. Ejemplo, tenemos a Caín y Abel. Caín daba lo peor que tenía, Abel daba una ofrenda buena, a Dios tenemos que darle lo mejor, a Dios no podemos darle lo peor de nuestra vida. La confianza en Dios consiste en el corazón que nosotros tengamos para Dios, lo que nosotros ofrezcamos a Dios. Jacob y Esaú, como todos sabemos, Esaú vendió su primogenitura, menospreció el regalo de Dios por un plato de lentejas. Judas vendió a Jesús por dinero, amaba el dinero y traicionó a nuestro Señor. Ananías y Zafira engañaron, mintieron y robaron a Dios. ¿Por qué? Por agradar al hombre, por quedar bien con las personas, por decir lo he dado todo cuando no era cierto. Ellos sustrajeron de lo que habían dado a Dios. Ellos dijeron que había dado todo, pero no era así. Una parte se la quedaron para ellos, mintieron al Espíritu Santo. No le dieron la gloria a Dios, no confiaron en el Señor y buscaron la gloria del hombre y la gloria que no conduce a nada. El fariseo y el publicano se justificaba, confiaba en él mismo y no en Dios. Simón y María, todos sabemos la historia, Simón y María. Ella vertió el frasco de alabastro de mucho precio que tenía sobre Jesús, ella le enjuagó y con sus lágrimas los pies y con sus cabellos los secó. Pero Simón dijo, si supieras quién es la clase de mujer que está con él, si supieras quién es, y menospreció a Jesús y menospreció lo que ella hizo. En mis propias fuerzas, leemos en 1 de Pedro, eso no es confiar en Dios, si confiamos en nuestras propias fuerzas, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25, dice la palabra, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ya en el 25, permanece para siempre, lo cual quiere decir que nuestra fuerza, nuestra juventud, todo se va a acabar. Si confiamos en nosotros mismos se va a terminar, si confiamos en la riqueza se va a terminar,
solamente tenemos que confiar en Dios. Es el único que permanece, su palabra, su vida y lo que Él tiene reservado para nosotros. Juventud, belleza, no es duradero, como hemos dicho, la tecnología o ciencia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 19 al 22. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Si confiamos en la tecnología, en la ciencia, dice Dios que Él ha enloquecido esa cosa, porque ya que la sabiduría de Dios, porque Dios es mucho más sabio que todos los sabios del mundo, y no quieren conocer a Dios, y si creen a los hombres estos que dicen que venimos de la evolución, que venimos de tal y tal cosa, pero no creen a Dios y creen al hombre. Y dice, si por esa sabiduría no quisieron conocer a Dios, pues mediante dice la palabra, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por otra cosa, por la locura. Cambió la sabiduría por una locura para la gente del mundo, pero para nosotros poder de Dios. Porque dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, tropezadero para los gentiles y para los que no creen, pero para nosotros poder de Dios. Esa es la confianza, creer las cosas que Dios dice en su palabra, confiar en Él y no en tantas cosas que estamos ahora mismo viendo, ¿no? Cómo nos apartan de Dios y nuestra meta es confiar en el Señor, el ateísmo. Ser ateo, negar la existencia de Dios, creen en la evolución, el poder de la mente para dar respuesta, dónde venimos, dónde vamos, etc. El carácter del hombre es ateísta. Dice la palabra en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, y no hay quien haga el bien. El juez injusto mencionado en Lucas 18 es un claro ejemplo de cómo podrían ser los ateos. Ni temen a Dios ni respetan al hombre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. En Éxodo capítulo 4, porque el Señor quiere llevarnos a que confiemos plenamente en Él. Capítulo 4, versículos del 1 al 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, esa la entierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Moisés huía de ella. Muy bien, gloria a Dios. Aquí vemos como Dios quería utilizar a Moisés para sacar al pueblo de Israel que estaba en Egipto esclavizado, y él le estuvo diciendo lo que tenía que hacer, le daba las cualidades, lo que él tenía que hacer, y enseñarle al pueblo para que vieran que él iba de parte de Dios. Pero Dios le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Dios sabía perfectamente lo que era. Moisés le dijo, esto es la vara que yo utilizo, ¿no? Y Dios le dijo, tírala. Y hermanos, Moisés, una persona ya de 80 años, y cuando tiró la vara, y Dios transformó la vara, y le dijo, esta es la señal que vas a mostrar al faraón, la vara se convirtió en serpiente, y Moisés huía de la vara. Así, lo que yo veo aquí es que Dios nos dice, Moisés confiaba en su vara porque ya una persona mayor, no solamente quizás, a lo mejor no hacía falta para andar, pero sí para, él vivía en el desierto durante 40 años, y muchas veces se encontraba con fieras, ¿no? Se encontraba con serpientes, se encontraba con algún animal, y la vara le servía, me imagino, para poder alentarlo. Aparte de eso, también sería su apoyo porque es una persona mayor. Cuando él no tenía la vara, él huía, tenía miedo. Pero Dios estaba transformando. Lo que quiero decir, que Dios necesita que nosotros le entreguemos nuestra confianza. Él tenía confianza en esa vara, pero Dios quiere que se la entreguemos a Él. Él la va a utilizar, la va a transformar, y después dice, cógela. Y la vara, cuando él la cogió, ya no era serpiente, se convirtió otra vez en vara. Quiere decir que nosotros tenemos que darle nuestros problemas, nuestras cargas,
lo que nosotros confiemos, tenemos que ponerlo a los pies del Señor para que el Señor lo transforme. Y una vez transformado, vuelva a nosotros. Y entonces es como podemos utilizar y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Bendito sea Dios. Vale, hay personas que piensan que no hay salida para los problemas. Hay veces que actuamos malamente, sabiendo la voluntad de Dios, nos desviamos y hacemos nuestra propia voluntad, es una falta de confianza en el Señor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo y lo llevamos al taller porque tiene una avería, y resulta que ese vehículo tiene una avería interior en el motor muy grave, y ahora nosotros cuando nos enteramos que tiene esa avería no queremos arreglarlo porque vale muy caro, pero queremos cajetárselo a otro, queremos soltarlo, ¿no? Eso no es confiar en Dios, eso no es hacer la voluntad de Dios, eso es hacer nuestra propia voluntad. Hubo un rey, Balac, que este rey quiso, cuando vio el pueblo que salió de Israel, un pueblo grande, de Egipto, un pueblo grande, un pueblo poderoso que estaba conquistando ciudades, él tuvo miedo y mandó a buscar a un profeta, porque él había escuchado que este profeta, si él bendecía a alguien era bendito y si él maldecía a alguien era maldito. Este profeta se llamaba Balaam. Y este rey de Balac pues fue a buscarlo. ¿Por qué? Porque quería que maldijera al pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios dice que si alguien maldice al pueblo de Dios, en aquel tiempo Dios lo maldecería a él, ¿no? Y eso era así. Este hombre no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Nosotros no podemos maldecir lo que Dios ha bendecido, ¿no? Y entonces, pero Balaam cometió un error. Se dejó seducir por el dinero, porque primeramente le mandó gente que le traían presentes, le traían regalos para que hiciera lo que él quería, y él en principio se negó, pero después quiso ir, y quiso ver si Dios cambiaba de opinión y hacía lo que él quería. ¿Para qué? Para enriquecerse él, ¿no? Porque no buscaba la voluntad de Dios. Así pasa en nuestra vida, cuando no buscamos la voluntad de Dios, cuando no confiamos en él, pues nos va a ir malamente las cosas. ¿Qué pasó con Balaam? Pues no, al final terminó malamente. Dice la Biblia que ya no era profeta, ya fue llamado adivino, y la misma gente lo mataron, los mismos pueblos de Israel lo mataron, ¿no? Fue un hombre que la Escritura después habla en Primera de Pedro y en algunos sitios más, habla de él, que hacía que el pueblo se pervirtiera de los caminos del Señor y se apartaran del camino del Señor. Y está puesto como ejemplo, pero ejemplo malo, no ejemplo bueno. Espero que nosotros seamos ejemplos de bueno, no de malo, como fue Balaam. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermano, también hay otra cosa. Hay situaciones en nuestra vida que creemos que no pueden ser cambiadas. Hay situaciones de enfermedad, de falta de trabajo, situaciones en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con seres queridos que creemos que no van a ser cambiadas. Pero Dios tiene poder. Si confiamos en Él, Dios cambia todas las cosas. Solamente tenemos que estar a los pies de Dios, a los pies de Jesús, para que Él lo transforme, para que Él lo cambie. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y esto es una cosa que tiene que ser literal, que tiene que ser tal como lo digo, nuestra confianza en el Señor. Él es el dador de la vida, Él es el que nos ha rescatado y en Él tiene que estar nuestra confianza. Él es la respuesta. No podemos buscar la respuesta en el hombre, no podemos buscar la respuesta en la teología, en la ciencia, en la riqueza y en tantas cosas que hay en el mundo, porque no nos va a dar ninguna salida, no nos va a dar nada. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y fuera de mí no hay nada, y soy el único que lleva al Padre. Y en Él es en el que tenemos que confiar, en lo que dice su palabra y en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que murió por nosotros, y en su sangre que la derramó por rescatarnos a nosotros. El hombre no es la respuesta, no es la salida, y tampoco es nuestra salvación. Jesús es la respuesta, su muerte y resurrección es la salida. Su palabra nos llevará por el camino correcto. En Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6, este proverbio fue escrito por Agur. Me he informado un poquito quién fue este hombre. Fue un maestro sabio procedente de Lemuel. Se cree que procedía del reino de Masa, en Arabia del Norte. Y el proverbio dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él confían, a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la palabra de Dios que Él ha dejado para que nosotros andemos en este mundo como hijos de luz, no como hijos del mundo. Los del mundo tienen sus propios conceptos, sus propias cosas, ¿no? El egoísmo reina
ahí en el mundo solamente reina pues, el querer atesorar cosas, el querer atesorar el actuar malamente, el no tener misericordia de los demás, pero el Señor nos ha puesto aquí que seamos honestos, nos ha puesto en su palabra que busquemos las cosas de Dios, que busquemos los restos, que busquemos lo justo, y si nosotros no hacemos así, pues estamos actuando malamente. Entonces lo que pretendo es animarnos a cada uno, que seamos rectos, que leamos la palabra, que la leamos, que la meditemos, que la guardemos y que la pongamos por obra. Ese es el mejor consejo que cualquiera puede darnos. La palabra dice, en Proverbio, en Salmo, en muchos sitios dice: hijo mío, si tú guardares mi palabra, todo te irá bien. Si tú guardares mi ley, todas las cosas te irán bien. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Jesucristo dice: yo sé que tenéis necesidades de cosas. Yo sé lo que os hace falta, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Esto es un mensaje de confianza, hermano. Esto es un mensaje de confianza en nuestro Señor, el cual nos ha rescatado, el cual tiene grandes cosas para nosotros. Solamente tenemos que tomarla por fe, porque Él lo dice, porque es verdad. Esa es nuestra confianza. Creemos lo que Dios nos dice, pues tomemos las cosas que el Señor nos dice. ¿Cómo podemos saberlas? Aquí tenemos su palabra, la santa palabra de Dios, la Biblia. Agarrémonos a ella, lo que Dios dice, y pidámosle la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar poder en los momentos débiles, en los momentos difíciles, y es el que nos va a dar poder, el que nos va a llenar nuestro espíritu, porque tenemos el espíritu y tenemos la carne, tenemos dos cosas que luchan entre sí. Dice la palabra de Dios que el espíritu está presto, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Quiere decir que el espíritu siempre está dispuesto. Si nosotros nos alimentamos del espíritu, entonces podremos actuar en consecuencia y nuestra confianza será el Señor. Yo desde esta vez que decidí seguir a Cristo, de nuevo, la verdad que yo veo como el Señor, poco a poco, Él va haciéndolo, nunca nos desampara, aunque muchas veces tarde mucho tiempo, aunque no veamos la respuesta al momento, pero Dios está ahí. El Señor siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nos hace falta. Lo que no nos va a dar un coche, por ejemplo, para que nos matemos, eso no nos lo va a dar porque es malo para nosotros, pero sí nos va a dar lo que realmente sea bueno. Dice la palabra también Santiago que a veces pedimos más, porque pedimos para nuestros deleites, porque no pedimos conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas, y tenemos que pedir conforme al propósito de Dios. ¿Qué pidió Salomón? Dijo: Señor, dame sabiduría para atender a tu pueblo. Pues así tenemos que pedir, con un amor desconsiderado hacia nosotros, pero considerado hacia los demás. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, que nos demos a los demás. Jesús decía que nos amáramos unos a otros, ¿no? Hay tantas calamidades, hay tantos abusos. Hermanos, algunas veces solamente podemos orar, es la verdad, pero nuestra confianza está en Dios. Vamos a agarrarnos al Señor. Vamos a hacer lo que Dios nos dice. Vamos a meditar, a creer lo que dice la palabra de Dios y a ponerla por obra. Hermano, que el Señor bendiga, me sale cortito, pero creo que ya tenía que decir lo que he dicho. Que el Señor bendiga grandemente y que vuestra confianza esté en el Señor, ¿no? Amén.